Perdón, les estaba hablando con el micrófono apagado. No me di cuenta, mil disculpas. Les decía que bienvenidos a todos. Obviamente voy a comenzar de nuevo. Antes le decía de comenzar con lo que es una introducción a lo que es la nutrición, a hablar de lo que es la nutrición en sí. Les quiero compartir un videito, ¿sí? Un videito de lo que es sistema digestivo. Quiero que lo veamos, que le prestemos atención, lo escuchemos juntos para después sí poder entrar de lleno a lo que es la nutrición. Así que ahí se los comparto nuevamente y perdón que tenía el micrófono apagado. Estoy hablando con el micrófono apagado. Qué loca que soy. Bienvenido, Carlos. ¿Qué Carlos, ahí que tal? te veo. ¿Cómo estás? Gracias. No podía ingresar por eso. Daniela. De ahora en más ingresamos siempre a las clases con el link que está en la descripción del grupo. ¿Sí? Siempre va a ser el mismo link. Recién les decía que les compartía un videíto, ¿sí? No se me rían de cómo cantan en el videíto, pero es muy simple para entender lo que es el sistema digestivo antes de introducirnos en lo que es realmente el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Perdón, que es el tema de la introducción a la nutrición. Muy buenas tardes, Daniela, también bienvenida. Así que les quiero compartir, vamos a comenzar a compartir, así charlamos un poco, ¿sí? Entonces, una introducción a la nutrición, ¿sí? Yo ahí les coloqué que la nutrición es la ciencia que estudia la forma en la que el organismo utiliza la energía de esos alimentos, ¿para qué? Para mantenerse, para crecer, mediante el análisis de los procesos por los cuales uno ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y extrae todos los nutrientes esenciales para nuestra vida. ¿Sí? Y obviamente para nuestra interacción con la salud, con la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la nutrición es un proceso de consumo, es un proceso de absorción y de utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y para el desarrollo del organismo y para el mantenimiento de la vida, ni hablemos. ¿Sí? Por eso me van a escuchar mucho hablar o decir esto, una alimentación adecuada, una alimentación apropiada, que solo la vamos a conseguir de qué manera? Consumiendo una dieta equilibrada, obviamente, ¿sí? Que está formada esa dieta equilibrada por una diversidad de nutrientes, ¿sí? Que son sustancias contenidas en los alimentos que nutren a nuestro organismo. Entonces, una dieta, digamos, saludable nos permite mantener un peso corporal apropiado, ¿sí? Equilibrado. ¿Equilibrado entre qué? Entre el porcentaje de grasa y músculos del organismo. También garantiza la capacidad para llevar a cabo las actividades físicas, las actividades mentales cotidianas. Y ni hablemos que una dieta saludable minimiza el riesgo de enfermedades y discapacidades. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos basamos en lo que dicen las directrices alimentarias para los estadounidenses, que fue entre el 2020 y 2025, el Departamento de Agricultura, en realidad, de Estados Unidos, establece que un patrón alimentario saludable, ¿en qué consiste? En alimentos y en bebidas ricas en nutrientes de todos los grupos de alimentos. ¿Sí? En cantidades obviamente recomendadas dentro de los límites de calorías. ¿Sí? Y de acuerdo a esas pautas que la dan las directrices alimentarias, ¿sí? Del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los elementos centrales en realidad que conforman un patrón alimentario saludable, podemos incluir todo lo que son verduras de todo tipo, ¿sí? Como les coloqué ahí, verduras de hojas verdes oscuras, rojas,
naranjas, frijoles, bueno, guisantes, lentejas, ¿sí? Almidón y cualquier otra verdura. Después tenemos frutas, especialmente todo lo que son frutas enteras. Tenemos lo que son cereales, ¿sí? Si son integrales, mucho mejor. Después tenemos todo lo que son productos lácteos, ahí incluimos leche, incluimos yogur, incluimos quesos sin grasas o quesos con pocas grasas. Después hay versiones sin lactosa, hay bebidas que vienen enriquecidas, como dice ahí, con soja, ¿sí? Hay yogures con ciertos también enriquecimientos que son muy buenos. Y también tenemos lo que son alimentos proteicos, ¿sí? Las carnes magras, ¿sí? Las aves de corral, los huevos, mariscos, frijoles, guisantes, lentejas, lo que serían frutos secos, semillas y todos los productos de soja y los aceites, ¿sí? Incluido todo lo que son aceites vegetales y los aceites de los alimentos, ¿sí? Los frutos secos contienen un tipo de aceite y los mariscos también. A ver, si hablamos en general, sabemos que si cada uno de nosotros consumimos alimentos en exceso, somos más propensos al tema de la obesidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo en su justa medida. Si ingieren grandes cantidades de ciertos nutrientes, por lo general, a ver, vitaminas o minerales, los efectos pueden ser nocivos, pueden ser tóxicos. Entonces, si una persona afectada no consume suficientes nutrientes, también puede aparecer algo que es la desnutrición, ¿sí? Dando lugar a lo que es un trastorno de carencia nutricional. Por eso creo que es tan importante hablar de todos estos grupos de alimentos que después los vamos a ir desglosando uno por uno, ¿sí? Quiero que sí charlemos de la historia de la alimentación humana, porque todos sabemos que cambió desde hace muchos años atrás a lo que es hoy en día. Hoy tenemos muchos productos comerciales, por decirlo de una manera, que por ahí no son tan buenos, ¿sí? Entonces, la alimentación de los seres humanos cambió a lo largo del tiempo, ¿sí? En un inicio, nuestros antepasados, antecesores, eran cazadores-recolectores, ¿sí? Comiendo frutas, frutos, junto con carne de caza. Entonces, hace 800 años se domesticó recién el fuego. Y hay que tener en cuenta que el fuego, ¿sí? Esta cocción facilitó el tema de la masticación, facilitó también el tema de la extracción de los nutrientes de los alimentos vegetales y animales. Además de que el fuego, a ver, el tema de eliminar toxinas, de alargar la vida útil de un alimento, de mejorar su sabor, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos al año 8000 y 1000 antes de Cristo, ahí se inició el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿sí? En esa época tenían predominio todo lo que era la dieta de cereales integrales, ¿sí? Bien, complementados escasamente con legumbres, verduras, lácteos, carnes, pescados y frutas de estación, ¿sí? Todo lo que eran los cereales se destacaban por su alto contenido calórico. Entonces se convirtieron en el principal producto de consumo de las distintas civilizaciones. Por ejemplo, en América el maíz, el trigo en Europa, en Asia el arroz, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿no? Y también ahí empezó la transformación de alimentos, siendo en ese momento los productos lácteos o la cerveza algunos de los ejemplos, digamos, más tempranos, ¿sí? Tenemos la dieta neolítica, por ejemplo, que estaba basada en alimentos de origen vegetal, ¿sí? Donde en ese momento las porciones no siempre serían las adecuadas. ¿Bien? Ello propició, lo que es la aparición en algunos casos de deficiencias nutricionales. Déficit, por ejemplo, en ese momento de vitamina C, la anemia, la deficiencia de hierro,
la deficiencia de yodo, trajo muchos problemas en esa época. Y por ser poblaciones agrícolas, también a veces padecieron hambrunas, ¿no? ¿Sí? Padecían hambrunas por el tema de los fenómenos climáticos, los conflictos bélicos de esa época. Luego, con el desarrollo de las civilizaciones, el ser humano formula diferentes tipos de dietas, ¿sí? Casi siempre con cereales integrales como base. Bien, aunque seguirá siendo difícil tener una alimentación diversificada por las limitaciones del sistema productivo y el reparto desigual de recursos alimentarios, ¿sí? En estatus social, que tampoco vamos a entrar en política ni en nada parecido. Pero tenemos que a partir de la revolución industrial, ¿sí? En el siglo XIX, se va a producir ahí una oferta más abundante de alimentos. Y acá los productos de origen animal van a ser más consumidos. Y poco a poco disminuirá la inseguridad alimentaria, ¿sí? Y los problemas endémicos también de malnutrición. ¿Bien? Irán apareciendo todo lo que son productos procesados, ¿sí? Con la finalidad de ¿qué? De garantizar en realidad la seguridad de esos alimentos, con el tema de la esterilización, con el tema de la pasteurización, etcétera. Ya a lo largo del siglo XX se fue configurando la nutrición como una ciencia. Y ahí es cuando se iniciaron todos los estudios epidemiológicos en relación tanto a la virtud de ciertas dietas para promover la salud, como es el ejemplo de la dieta de los países mediterráneos, que también me van a escuchar mucho de hablar de la dieta mediterránea, y también de todos los efectos perjudiciales de una alimentación insana. ¿Sí? Entonces, en poco más de un siglo se ha producido un cambio en son los trastornos vinculados a la alimentación. Desde los derivados de la escasez, ¿sí? Las dietas monótonas, ¿sí? A los causados por exceso. Por tener esta amplia oferta de alimentos que lamentablemente muchos son insanos. ¿Sí? Y que muchos de nosotros en realidad lo consumimos, y no es que estoy colocando una excusa, sino que muchos te dicen, pero no tengo tiempo, ¿sí? Vivo a mil entre el trabajo, los chicos, la casa, vivo a mil, entonces voy y compro estos productos comerciales, vamos a decirlo así, ¿sí? No es una excusa, no es una excusa, porque yo siempre digo, si nos organizamos, podemos tener una dieta realmente sana. Es cuestión de organizarse. Hay muchas verduras, la carne sabemos que también la podemos frizar, que se pueden guardar hasta cortaditas. Entonces es cuestión de organizarse. ¿Sí? Y en un poco más de un siglo, como les dije, están todos estos trastornos vinculados a la alimentación. Pero uno de los cambios más significativos en la alimentación humana es la introducción, como les dije antes, del consumo de estos productos procesados y ultraprocesados. ¿Sí? Que es una preocupación muy de la actualidad en relación con la alimentación y que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que desde el año 1975, hablo de varios años atrás, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. ¿Sí? Es la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad, es el desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y la que gastamos. ¿Sí? Que también vamos a charlar de ese tema. Entonces, les voy a compartir lo que serían los hábitos alimenticios. Ahí a ver si lo podemos compartir. Bien, ahí lo puedo compartir enseguida. El tema de los hábitos alimentarios y la familia. ¿Sí? Quiero que hablemos un poquito de esto.
Todo lo que es el estado nutricional está determinado por, sabemos, factores económicos, factores sociales, factores culturales. Y el otro es la disponibilidad, el acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de esos alimentos. Hay estudios en realidad realizados en América Latina y en los países en desarrollo que coinciden en que el bajo poder adquisitivo, ¿sí?, además de el limitado nivel educativo y las malas condiciones de higiene de los alimentos, están relacionados con las altas tasas de desnutrición, ¿sí?, y las infecciones que se van agravando mutuamente, ¿sí? Entonces, un aspecto fundamental o trascendental de importancia en el estado nutricional es el tema de los hábitos, de las costumbres que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a la alimentación, lo cual se ve influenciado desde que somos chiquititos, ¿sí?, desde muy pequeñitos. La infancia, o en la infancia, mejor dicho, se imitan algunas preferencias alimentarias de familiares, primero que nada, después de sus amiguitos, de las personas que estos niños consideran sus modelos para la alimentación. ¿Sí? Que eso también contribuye al riesgo para la nutrición o el compromiso de su estado de salud. ¿Sí? Cuando nosotros somos pequeños, ¿quién nos alimentan? Los adultos. ¿Y qué aprendemos a comer? Lo que los adultos nos ofrecen. ¿Sí? He escuchado muchas veces, y me ha pasado también, tengo una nena de 11 años, donde de chiquita, y no hablo de muchos años atrás, ¿sí?, mi hija no me comía carnes de ningún tipo, ¿sí? Hablo carnes rojas, ni hablar, esa es la que menos. 2 por 3 me podía llegar a comer lo que era pollo, ¿sí? Lo cual yo, la verdad que estaba bastante preocupada en su momento cuando era mucho más chica, que lo primero obviamente que me preguntó el pediatra, y Catalina, mi hija se llama Catalina, y Catalina cuando era chiquitita, bien chiquitita, ¿comía este tipo de alimentos? Sí, y yo no le miento, le sacaba las fotos de mi teléfono, ella comiendo la pata de pollo, comiendo la costeleta, no es que no le enseñé, sino que no le gustaba y no había forma que introduzca estos alimentos. Se los colocaba en la licuadora y se los licuaba. Ya no sabía, ¿vieron cuando ya no sabes más qué hacer? Porque son alimentos que realmente lo necesita, ¿sí? Pero también está la otra parte de que, a ver, como mamá, como papá o como persona responsable de un niño, ¿sí? Yo no le doy nunca pollo, nunca le doy verduras. Las verduras es otro tema también muy importante. El niño no conoce esos alimentos, y entonces, ¿qué va a decir ese niño? No, yo eso no lo como porque no lo conozco, ¿sí? Por eso hablo mucho de la infancia, de estas influencias, sin desmerecer a los padres tampoco, pero mayormente somos las madres las que cocinamos en casa, mayormente, ¿sí? La influencia de los que le basamos ese alimento a los niños en esa etapa, ¿sí? Porque somos nosotros los adultos, como les dije antes, quienes decidimos qué alimentos comprar, comenzando por ahí, y qué preparar, ¿sí? Que muchas veces es de acuerdo a la capacidad económica que tenemos, a la disponibilidad del tiempo que tenemos, a los conocimientos que tenemos y obviamente que a las preferencias que tenemos, ¿sí? Si a mí como adulta, ¿sí?, no me gusta X alimento, vamos a suponer, no sé, voy a decir algo que a mí realmente no me gusta, el mondongo, ¿sí? Yo en mi casa no lo cocino, mi hija no lo conoce. Entonces yo le influencié a mi hija en la decisión de que quizás no conozca el mondongo o que el día de mañana lo pruebe y no le guste. Y sí, porque nunca lo cociné. Porque a mí no me gusta. ¿Sí?
Los niños en etapa escolar, cuando el niño empieza la etapa escolar, todo su mundo se amplía, ¿no? Y se amplían las oportunidades también de comer fuera del ambiente familiar. Entonces el niño ahí se expone a qué? A diferentes alimentos, a diversas formas de prepararlos, a distintos horarios, a distintos lugares, ¿sí? Y también influye, como les dije antes, el tema socioeconómico y la cultura familiar con el estado nutricional. ¿Sí? En casos de precariedad o en casos de la poca disponibilidad de alimentos o la baja calidad o la cantidad de alimentos que se consumen, compromete el crecimiento por deficiencia de calorías y nutrientes en estos niños. ¿Sí? Por eso hablamos también mucho del exceso de peso infantil, que es un problema de salud, pero público, que aumentó muchísimo a nivel mundial, incluso en América Latina. ¿Sí? Ustedes no sé si saben que Chile presenta una de las prevalencias más altas de toda la región, donde el sobrepeso y la obesidad menores de 6 años alcanzó el 35 casi por ciento en el año 2019, y ya estoy hablando de hace unos años atrás. ¿Sí? Afecta a 2 niños de a un niño de cada 2 de entre 4 y 6 años. ¿Sí? ¿Y quiénes son los más afectados? Los de bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque estos productos procesados y ultraprocesados son más económicos. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que es el exceso, yo perdón que saco la filmina y la vuelvo a colocar porque cuando yo coloco la diapositiva no los veo a ustedes, entonces voy y vengo con el tema de la filmina. El exceso de peso, ¿sí?, es sumamente preocupante en edades tempranas, porque como dice ahí, aumenta su probabilidad de mantener esa condición durante el resto de su vida. ¿Sí? Y por otro lado, el abordaje en malnutrición por exceso es más exitoso cuando se realiza en grupos de niños menores. Entonces, ¿es necesario focalizar el esfuerzo en niños? Sí. Ellos están desarrollando su autonomía. ¿Sí? Ellos son permeables en su entorno sociocultural. ¿Sí? Pero también son altamente dependientes de su madre, de su padre, de los adultos, quienes son los que cuidamos de ellos. Entonces, entre los factores condicionantes del exceso de peso infantil está la influencia familiar. La familia es una unidad organizada que comprende diferentes sistemas y niveles, ¿no?, de influencia que van a interactuar entre sí. ¿Sí? Se ha estudiado que la familia puede influir en las prácticas de consumo de alimentos en el hogar, sí, en la transferencia de los hábitos, también en las interacciones, en los aportes que hay entre padres, hijos y cualquier otro integrante del grupo familiar, que está condicionando la alimentación infantil. Y con respecto a esto de los miembros específicos de la familia, los padres, como les dije antes, definen el tipo de alimento, el tamaño de las porciones, los horarios, la frecuencia de las comidas de esos niños. Quizá a Carlos, quizás le habrá pasado, a mí me pasaba, por eso yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado alguna vez que nuestros padres nos han dicho, hasta que no termines todo lo que tenés en el plato, no te levantás de la mesa. Sí, a todos. Y lo hemos hecho también, porque yo también lo he hecho cuando no tenía este conocimiento. El niño si no come es porque no tiene hambre. El niño cuando tiene hambre, come. ¿Sí? Entonces yo lo estoy invitando así a que se alimente cuando el niño no
desea alimentarse. El niño tampoco come lo que come un adulto. Entonces, si yo preparo un plato así, vamos a suponer, no sé, de fideos con salsa, el niño es obvio que no se va a terminar un plato de este tamaño. El estómago del niño no es el mismo que el del adulto. ¿Sí? Entonces, los hermanos también, ¿sí? Los hermanos también pueden influir en la conducta alimenticia de los otros hermanos, de forma positiva o de forma negativa. ¿Sí? Los abuelos. ¿Quién no ha ido a visitar a los abuelos? Lo primero que nos preguntan, ¿qué querés comer? Yo te cocino lo que vos quieras. Los abuelos también afectan el comportamiento alimentario. La ingesta de alimentos, el estado nutricional de sus nietos. Ni hablemos si los abuelos viven con los nietos. ¿Sí? Y después sí podemos nombrar hasta los tíos, hasta los primos, que también pueden contribuir en la forma relevante en el cuidado y la alimentación de estos pequeños. ¿Sí? Pero a pesar de la presencia de múltiples por ahí miembros familiares en el hogar, lo crucial de las prácticas de alimentación de los padres es la prevención de la obesidad infantil. ¿Sí? Es la evidencia respecto a las influencias familiares sobre la alimentación en los niños. Es limitada, ¿sí? Más en países latinoamericanos, donde el tema de la complejidad y la especificidad de los contextos locales de cada país, obviamente que son muy diversos. ¿Sí? Sabemos que también, o está confirmado también, que las familias de menor nivel socioeconómico tienen una alimentación de menor calidad. ¿Sí? Y que esos niños comen de manera poco saludable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en sí, podemos decir, qué es una alimentación entonces saludable? Es aquella que proporciona los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, para conservar o restablecer nuestra salud, para minimizar el riesgo de enfermedades, para garantizar la producción, la gestación, la lactancia, el desarrollo y el crecimiento adecuado. Nuestra salud depende de muchos factores. ¿Cuáles son esos factores? El principal, alimentación saludable. ¿En qué va a consistir o cómo lo logramos? Con una alimentación balanceada, completa y saludable, que garantice todo esto que nombré. Alimentación variada. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales, todo en nuestra dieta. También el equilibrio de calorías. Asegurarnos que la ingesta calórica esté equilibrada. ¿Con qué? Con el gasto calórico, que ya vamos a aprender cómo vamos a sacar todas esas cuentitas, así que van a tener que preparar ahí en algún momento alguna calculadora o algo, el celo, para aprender cómo sacar todo esto del gasto calórico y ingesta calórica. ¿Sí? Limitar el consumo de grasas saturadas, de grasas trans, optar por grasas insaturadas que se encuentran en aceites vegetales, en pescados, en frutos secos. ¿Sí? Reducir el consumo de azúcares, mantener el consumo de sal, lo recomendable es debajo de los 5 gramos diarios, y algo sumamente importante, en este momento me quedé sin, hidratación. Beber suficiente agua a lo largo de todo el día. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que decimos, nos vamos a dormir, y nos agarra como una sed así impresionante? Ahí nuestro cuerpo, ¿qué nos está diciendo? Che, Nay, ¿no tomaste agua en todo el día? No esperemos hasta ese momento, hay que tomar agua durante todo el día, que también vamos a hablar del tema de la hidratación.
¿sí? Pero que quiero que abordemos que todos nuestros hábitos alimentarios, ¿sí? El nuestro, el de los niños hoy en día, comienza desde edades tempranas, ¿sí? Y si nosotros le adoptamos esos hábitos alimentarios desde edades tempranas, va a tener un muy buen beneficio a largo plazo. ¿Sí? La reducción de riesgo de enfermedades no transmitibles, como es la diabetes, como son las cardiopatías. ¿Sí? Entonces, ¿qué alimentos debo consumir yo para tener una buena alimentación? Para lograr lo que va a ser necesario, como les dije antes, el consumo diario de frutas, de verduras, cereales integrales, leches, carnes, aves, pescados, legumbres, aceites vegetales, siempre en cantidades adecuadas, ¿no? En cantidades variadas también, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos los nutrientes que cumplen básicamente tres funciones en nuestro organismo. Aportan energía, ¿sí? Recuperan y renuevan nuestro organismo y regulan las reacciones químicas que se producen en las células. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que tienen los nutrientes? Energía. ¿Para qué? Para que funcionen las células. Nosotros necesitamos nutrientes energéticos para poder hacer todas nuestras actividades. Para caminar, para correr, hay que mover las piernas, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Cuando se contraen las células de algunos músculos. Pero para que eso ocurra, las células musculares que necesitan energía para obtener algunos nutrientes. ¿Sí? Otra función que cumplen los nutrientes es plástico reparadora. Como dice, ¿qué provee? Provee de elementos materiales necesarios para renovar y para reparar el organismo, más que nada en las etapas de crecimiento. En la época de crecimiento, el tamaño de nuestro cuerpo aumenta unos centímetros. Algunos nos estancamos y quedamos en el 1,60 m, ¿no? Lo digo por mí. Pero ¿qué necesitamos en ese momento, en la etapa de crecimiento? Materiales o elementos materiales para renovar y para reparar nuestro organismo. ¿Sí? Eso va a ser posible que nosotros crezcamos como corresponde en esta época de crecimiento si se aporta la materia necesaria para que las células puedan dividirse y aumentar su número. ¿Sí? Y otras funciones reguladoras. Son sustancias que controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células. O sea, cuando los nutrientes participan de forma activa en el funcionamiento de las células, si hay un desequilibrio en la cantidad de ciertos nutrientes, eso puede alterar el correcto funcionamiento de nuestro organismo. ¿Sí? Toda nuestra vida, o durante toda nuestra vida, se están reponiendo células que mueren. Por ejemplo, las células de la piel, los glóbulos rojos, ¿sí? Las células que son destruidas por una herida. Entonces es importante e imprescindible aportar los nutrientes necesarios para que eso ocurra. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Estoy siendo clara más que nada? Porque por ahí siempre también le digo a mis alumnos, yo puedo tratar de explicarlo de la manera más clara que yo entiendo, pero no sé si ustedes lo entienden, por eso quiero preguntarlo y cuando tengan algo o para aportar o para preguntar, que me lo hagan saber. ¿Sí? Entonces avanzo. Perfecto. Vamos a entrar un poco en los tipos de nutrientes, la clasificación. ¿Sí? Es importante conocer qué contienen los alimentos para elegir mejor al momento de decidir lo que vamos a consumir, que esa es la idea. ¿Sí?
Entonces, todos los nutrientes, aportados por los alimentos, en realidad se clasifican en dos grupos. Por un lado tenemos los macronutrientes, de los cuales hacen parte las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Y después tenemos los micronutrientes, que están compuestos por los minerales y las vitaminas. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar por los macronutrientes. Macro significa grande, como les coloqué ahí. ¿Sí? Dentro de los macronutrientes tenemos las grasas. Las grasas son una de las principales fuentes de energía para nuestro organismo. ¿Sí? Consumirlas en cantidades adecuadas va a ser conveniente. ¿Sí? Nos ayuda con el crecimiento, con el desarrollo, con el mantenimiento de una buena salud. ¿Sí? ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que las grasas se pueden encontrar en realidad en tres presentaciones. Tenemos las sólidas, como es la manteca, ¿sí? Las semisólidas, las margarinas, por ejemplo, y las líquidas, los aceites. ¿Sí? Y no todas las grasas son favorables. ¿Sí? Uno de los casos es las grasas trans, que es un tipo específico que se forma cuando los aceites líquidos se convierten en grasas sólidas. ¿Sí? Como la manteca, como la margarina en barra. ¿Sí? Entonces, grasas trans podemos encontrarla, como les dije, manteca, en algunas margarinas, en grasas vegetales, en galletas, galletitas o masitas, no sé cómo las llama cada uno de ustedes en su lugar, en caramelos, en dulces, ni hablemos en los alimentos fritos, ni hablemos en los productos horneados, en los alimentos procesados. ¿Sí? Ahí podemos encontrar grasas trans que no son buenas para nuestra salud. Y también las podemos encontrar en forma natural, en muy pequeñas cantidades, pero la podemos encontrar en la leche, en los productos lácteos y en algunas carnes. ¿Sí? A ver, ¿las grasas son parte importante de nuestra dieta? Sí, pero hay algunos tipos más saludables que las otras. ¿Bien? Entonces, con mayor frecuencia que debemos elegir nosotros las grasas saludables de origen vegetal en lugar de las grasas menos saludables de origen animal. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a nosotros a disminuir el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o cualquier otro problema de salud mayor. ¿Sí? Entonces, las grasas son un tipo de nutrientes que se obtiene de la alimentación. ¿Sí? ¿Es esencial comer algunas grasas? Sí, aunque comer demasiado va a ser dañino para nuestra salud. ¿Sí? Esas grasas a nosotros, ¿qué nos dan? Energía, la energía que nuestro cuerpo necesita para trabajar adecuadamente. No sé si ustedes saben que durante el ejercicio, ¿sí?, el cuerpo utiliza calorías de los carbohidratos que nosotros hemos consumido. Pero después de 20 minutos aproximadamente, el ejercicio ¿de qué va a depender en gran parte? De las calorías provenientes de la grasa para poder continuar haciendo ejercicio. ¿Sí? Nosotros necesitamos grasa para mantener nuestra piel, para mantener este cabello brilloso, saludable, y también necesitamos grasas para absorber la vitamina A, la vitamina D, vitamina E y vitamina K, que son las vitaminas liposolubles. ¿Sí? Las grasas también que llenan adipocitos. Las grasas aíslan a nuestro cuerpo y nos ayudan a mantenernos calentitos. ¿Sí? Bien. También las grasas que nuestro cuerpo obtiene de los alimentos nos brindan ácidos grasos esenciales, que se llaman esenciales en realidad debido a que el cuerpo no puede producirlos por sí solo.
Y tampoco el cuerpo puede trabajar sin esos ácidos grasos, esenciales. ¿Sí? Que son necesarios para el desarrollo de nuestro cerebro, son necesarios para el control de la inflamación, son necesarias para la coagulación de la sangre. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Nos vamos a pasar un poquitito, pero quiero que veamos esto. Los tipos de grasas. ¿Sí? Todo lo que son las grasas saturadas elevan el nivel de colesterol malo. ¿Sí? Todos sabemos que un nivel de colesterol malo pone en riesgo a nosotros de sufrir un ataque cardíaco, de sufrir accidentes cerebrovasculares o cualquier problema de salud mayor. Por eso, nosotros debemos evitar o tratar de limitar esos alimentos ricos en grasas saturadas. ¿Sí? Alimentos en grasas saturadas mayormente son los productos animales. Queso, leche entera, la crema, ¿sí? Las carnes grasosas, el helado contiene muchas grasas saturadas. La manteca, ¿sí? ¿Hay algunos aceites vegetales? Sí, muy buenos. Aceite de coco, por ejemplo, el aceite de palma, que también contienen grasas saturadas. Esas grasas son sólidas a temperatura ambiente. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con las grasas saturadas? O si nosotros mantenemos una dieta alta en grasas saturadas, incrementa la acumulación de colesterol en las arterias, en nuestros vasos sanguíneos. El colesterol, no sé si lo saben, pero es una sustancia suave, cerosa, que puede causar obstrucción o bloqueo de las arterias. ¿Sí? Entonces, comer grasas insaturadas en lugar de grasas saturadas para ayudar a bajar este colesterol malo. ¿Sí? La mayoría de los aceites vegetales, como dice ahí, que son líquidos a temperatura ambiente, tienen grasas insaturadas. ¿Sí? Y tenemos grasas monoinsaturadas, que ahí abarcamos lo que es aceite de oliva y también aceite de canola. El que más utilizamos nosotros acá es el aceite de oliva, ¿sí? Pero después están las grasas poliinsaturadas. Que las grasas poliinsaturadas, ahí tenemos aceite de girasol, el que más conocemos, maíz, soja y cártamo. ¿Sí? Y después también les coloqué los ácidos transgrasos, ¿sí? Que son grasas, que son perjudiciales, que se forman cuando el aceite vegetal se pasa por un proceso que se llama hidrogenación. ¿Qué eso qué hace? Que las grasas se endurezcan y se solidifiquen a temperatura ambiente. ¿Sí? Las grasas hidrogenadas, o como también las llamamos o las conocemos, grasas trans, que se utilizan en muchos alimentos. ¿Sí? Las grasas trans se utilizan en la cocina también de los restaurantes. Eleva los niveles de colesterol en la sangre, que puede bajar los niveles de colesterol bueno. ¿Sí? Las grasas trans son nocivas para nuestra salud. Por eso hay que limitar las cantidades de estos alimentos, que yo les digo empacados, estos alimentos de restaurante. ¿Sí? Implementemos un poco más esto de cocinar en casa. ¿Sí? Ustedes deben evitar los alimentos hechos con aceites hidrogenados, ¿sí? Que contienen altos niveles de ácido transgrasos. Es importante leer las etiquetas de información nutricional de los alimentos, que la gran mayoría no la leemos, excepto que tengamos ya una enfermedad de base, que, por ejemplo, no podamos consumir nada que contenga
X cosa. Ahí sí leemos la etiqueta. Otra cosa que muchos no hacemos, leer la fecha de vencimiento de los alimentos. Son hábitos que quizás no nos inculcaron a nosotros desde chiquito, por eso por ahí nos cuesta. Por eso está bueno aprender. Yo, mi idea siempre los digo, más que nada del curso, es que cada uno que lo tome conciencia de los alimentos que consume. De que tenga más conciencia a la hora de ir al supermercado a comprar lo que vamos a cocinar. ¿Sí? Hay tanta variedad de cosas que podemos hacer con respecto a la alimentación y siempre terminamos en lo mismo. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos casi todos los días qué vamos a cocinar hoy? Habiendo tanta variedad, tanta cantidad de alimentos disponibles en el mercado. ¿Sí? Entonces, más que nada, siempre lo digo y me gustaría que así terminen el curso, más que nada teniendo conciencia de lo que comemos cada uno de nosotros, ¿sí? De lo que hacemos realmente cada uno de nosotros. Porque muchas veces lo hacemos, y no lo digo con tema de ofender a nadie, porque yo también he cometido un montón de errores antes de conocer el tema, ¿no? Nuestra vida puedo decir que se basa casi en el 100% de lo que nosotros nos alimentamos. ¿Sí? Si nos alimentamos bien, vamos a tener energía. Nuestra salud física, emocional, psicológica va de 10. La parte psicológica y la alimentación también va mucho de la mano, chicos. El estrés, la depresión, ¿sí? Que es una parte que no está dentro del curso, pero por ejemplo con los alumnos que terminaron en mayo o abril, bueno, no recuerdo si fue mayo o abril, dimos una clase especial con respecto a el tema de la parte psicológica y la alimentación, cómo van de la mano, que también la podemos implementar acá, obviamente. ¿Sí? Entonces, quiero que la clase próxima sigamos, obviamente, hablando de el tema de los macronutrientes, ¿sí? Tenemos que charlar más que nada de, además de las grasas, que recién lo vimos, vamos a charlar de los carbohidratos, ¿sí? Los diferentes tipos de carbohidratos que hay, porque hay diferentes. Vamos a hablar también de las proteínas, ¿sí? Y vamos a charlar un poco con respecto a las proteínas de origen animal, ¿sí? Y a las proteínas o los beneficios de las proteínas de origen vegetal, ¿sí? Que eso también es importante, para luego entrar en los macronutrientes, ¿sí? Que ahí vamos a charlar, como les dije antes, de las vitaminas y de los minerales. Y les voy a dejar una tarea, ¿sí? Para la próxima clase. La próxima clase, la próxima semana, no sé si sus representantes se los comunicaron, hay receso invernal, no tenemos clases nosotros. Entonces recién nos vamos a encontrar el 28. Quiero que busquen algo, ¿sí? Hoy tenemos internet, si estamos conectados acá, hay internet, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que busquen ustedes para la próxima clase? Así lo charlamos. Algo con respecto a las vitaminas, ¿sí? Quiero que busquen con respecto a las vitaminas, que después si quieren se los paso también al grupo de WhatsApp para los demás compañeros que por ahí no pudieron asistir o ven la clase un poco más tarde. Quiero que busquen qué alimentos contienen los
13 tipos de vitaminas esenciales, que son vitamina A, vitamina C, D, vitamina E, vitamina K, tiamina, que es la vitamina B1, riboflavina, vitamina B2, niacina, vitamina B3, piridoxina, vitamina B6, folato, ¿sí? Vitamina B5, que es ácido patoténico, vitamina B7, que es biotina, y me falta vitamina B12. Quiero que ustedes busquen de esas vitaminas en qué alimentos, o qué alimentos, mejor dicho, contienen ese tipo de vitaminas. ¿Sí? Así lo charlamos la próxima clase cuando hablemos de las vitaminas. ¿Les parece? Yo de igual manera se los mando al grupo de WhatsApp para que sepan cuáles son esas vitaminas que tienen que buscar ustedes. Así participamos un poquito más. A mí me gusta que charlen. ¿Sí? Hoy hace de las 3 de la tarde que estoy dando clase. Imagínense, ya son las 8 y yo ya vengo hablando desde las 3 de la tarde. Pero vamos a ver entonces, vamos a seguir obviamente con el tema de macro y micronutrientes, que lo vamos a charlar esta clase que sigue, y hablar de esto, de las vitaminas y los minerales también, que hay también diferentes tipos de minerales que quiero que lo charlemos. ¿Sí? Ahora, antes de retirarnos, que me pase un poquito de la hora, pero todavía nadie me echó. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda, algo con respecto a lo poco que recién vimos? Todavía nos falta mucho por delante, pero quiero saber si realmente quedó bien claro lo que se habló, ¿no? Más que nada. ¿No? Ay, bueno, perfecto. Ahora sí me anda bien internet, ¿vieron? El reclamo vale la pena, vale la pena. Les mando un beso súper enorme. Quiero agradecer antes que nos retiremos, más que nada por el aguante de la clase pasada, que se cortó internet, que la clase encima no me quedó grabada. Así que les debo ahí una introducción para aquellos compañeros por ahí que no pudieron estar. Les quiero agradecer de corazón, realmente me había puesto muy mal. Bueno, Carlos lo sabe, estuvimos charlando un poquito con esto de que internet no me funcionaba, pero bueno, como dice el director, a ver, ahí es parte de la vida, estamos dando clases por internet y a veces pasa, pero digo, justo la primera clase venía todo tan bien, y justo la primera clase digo, bueno, por lo menos, a ver, si me pasaba más adelante, digo yo, los chicos ya me conocen, pero justo la primera clase me había puesto muy mal realmente, me sentía en falta con ustedes, pero agradezco todo su apoyo en que varios me han escrito y eso se los quiero agradecer siempre de corazón, porque habla de la persona que está del otro lado, más que nada. Así que quiero agradecerle eso y agradecerles, como siempre me van a escuchar, a los que se conectaron a las clases y a los compañeros que la ven grabada, que también es un esfuerzo enorme por ahí ver las clases grabadas. ¿Sí? Todos por ahí vivimos un poco atareados por un montón de cuestiones, entonces también le agradecemos a aquel compañero o compañera que ve la clase grabada. Sin más que decirle de mi parte, nos vemos el 28. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp mañana, porque si escribo ahora me van a retar. Mañana a la mañana yo les voy a mandar esta pequeñita tarea para que la charlemos la próxima clase con respecto a las vitaminas. Así que un beso enorme y un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo la próxima clase. ¿Sí? Próxima. Chao, chao.